Buenas tardes, licenciada. Somos el Grupo A y hablaremos sobre el tema de decisiones de personal. Mi nombre es Ana Elvir y yo hablaré sobre los aspectos conceptuales de dotación de personal. En el ámbito de las relaciones laborales se denomina dotación de personal al proceso de gestión del talento humano. Esto incluye todas las actividades desarrolladas para reclutar, contratar, orientar, retener y despedir empleados. La dotación de personal puede ser interna o externa dependiendo de la unidad que se encargue de realizar las tareas. El impacto de las prácticas de dotación de personal y de desempeño de las empresas pueden ser en las prácticas de recursos humanos, donde dan un alto rendimiento empresarial, en el alto desempeño de las empresas, que es el resultado de la mejor práctica de todos sus recursos humanos, y tanto la práctica de recursos humanos como el desempeño de la empresa son el resultado del liderazgo. Esto permite a la empresa manejar de una manera más eficiente y eficaz todos sus recursos. Las partes interesadas en el proceso de dotación personal son los gerentes de línea, que el gerente de línea busca un proceso de dotación personal preciso, fácil de administrar y fácil de entender. Los compañeros de trabajo, al igual que el gerente, el compañero de trabajo tiene interés en la decisión de dotación de personal. Si la decisión es una decisión de contratación o promoción, el compañero de trabajo será un compañero o un subordinado. Y también como parte interesada están los solicitantes, que los solicitantes pueden tener sentimientos muy fuertes sobre el proceso de dotación de personal, incluidas las comunicaciones sobre el proceso de dotación personal, por ejemplo, el cronograma para una decisión de contratación. También está la dotación de personal desde la perspectiva internacional, en donde que en esto se considera que las culturas colectivistas prefieren métodos objetivos y es más probable que intenten verificar toda la información del candidato, mientras que las culturas individualistas prefieren adoptar un enfoque más personal examinando las características únicas del candidato, incluidas cosas como la necesidad económica y los vínculos personales con el candidato. Esto se puede ver de una mejor manera, como un ejemplo, por ejemplo, la cultura japonesa y cultura estadounidense. Los japoneses son de una cultura más colectiva y los estadounidenses son más individualistas. Mi nombre es Aida y vamos a hablar sobre la evaluación de los resultados de la dotación de personal. Las decisiones de personal están destinadas a cumplir un propósito relacionado con el negocio. Se espera que los resultados de las decisiones de dotación de personal llenen una organización de trabajadores que posean el conocimiento, las habilidades y las características de personalidad que permitirán que la organización tenga éxito. Dentro de ellas mencionamos la validez. La validez es la exactitud de inferencias hechas basadas en pruebas o datos de desempeño. Al tomar una decisión sobre el personal, podemos cometer dos tipos de errores. Podríamos predecir que una persona tendrá un desempeño exitoso, pero el individuo resulta no tener éxito. Este es un error llamado falso positivo. Predijimos falsamente que ocurriría un resultado positivo y no fue así. La persona falló. El segundo error que ocurre cuando alguien que predijimos que tendría un desempeño pobre en realidad resulta tener un gran éxito. Este error se llama falso negativo. Predijimos falsamente que ocurriría un error negativo y no fue así. La persona tuvo gran éxito. Utilidad. Utilidad es la técnica que evalúa el rendimiento económico de la inversión de recursos humanos, inversiones como dotación de personal y formación. El concepto de utilidad económica o ganancia de utilidad es bueno tenerlo en cuenta al evaluar la efectividad de una estrategia de dotación de personal. Los psicólogos deben considerar tanto el costo como el beneficio para la organización de la estrategia de dotación de personal. Equidad. Los sentimientos de injusticia acerca de una estrategia de dotación de personal a menudo conducen a acciones negativas, esto por parte de un empleado o solicitante. Esas acciones incluyen la iniciación de demandas, la presentación de quejas formales con los representantes de la empresa y el comportamiento contraproducente. Los sentimientos de injusticia cuando se actúa sobre ellos casi siempre cuentan tiempo y dinero a la organización. Mi nombre es Cristian y les voy a hablar sobre dotación personal. Los trabajos modernos hoy en día son complejos. Consisten en demandas personales, interpersonales y técnicas en búsqueda de un desempeño adaptativo, que son los intentos del trabajador para satisfacer estas demandas, donde se desarrollan atributos como la conciencia, la capacidad mental general, las habilidades de comunicación y el conocimiento especializado. Sistemas de selección integral. Se busca recopilar suficiente información de alta calidad sobre los candidatos para predecir la probabilidad de éxito. Significa que al menos se debe intentar predecir los aspectos importantes del desempeño. Se identifican comportamientos generalmente a través de un análisis de trabajo.
El sistema de obstáculos para combinar puntuaciones. Los sistemas de obstáculos es una estrategia no compensatoria porque una persona excluida de un proceso de evaluación no tiene oportunidad de compensar en una etapa posterior a la evaluación una baja puntuación que lo dejó fuera del proceso de selección. Toma de decisiones estadísticas versus clínicas. Las clínicas es un método intuitivo. El tomador de decisiones examina múltiples piezas de información, las pondera en su cabeza y toma una decisión sobre el valor relativo de un candidato sobre otro. O simplemente toma una decisión de seleccionar sobre un candidato sobre otro. Estadísticas. La información se combina de acuerdo con una fórmula matemática. Estos sistemas suelen emplear combinaciones estadísticas de datos de una evaluación. Combinar puntuaciones por regresión. El análisis de la regresión utiliza un modelo compensatorio en el que una puntuación es más alta sobre un predictor. Puede compensar una puntuación baja sobre otro predictor. Mi nombre es Fabricio Betancourt y les voy a hablar acerca de la deselección. Hay dos situaciones típicas en las que se selecciona a una persona para que se vaya en lugar de unirse a una organización. El primero es el despido por causa justificada y el segundo es una situación de despido o reducción de personal. En una terminación por causa justificada, por lo general, se ha advertido al individuo una o más veces sobre un problema y no puede o no quiere corregirlo. El individuo generalmente es muy consciente de que su comportamiento ha caído por debajo de algunos estándares y que las consecuencias de no corregir la deficiencia puede ser el despido. En situaciones de despido, la estrategia de dotación de personal debe ser muy clara, ya que es muy posible que el empleador acabe defendiéndola en una demanda. Es mucho mejor tener una regla de decisión actuarial o estadística que una clínica o intuitiva. La regla estadística hace que sea más difícil argumentar que la decisión fue sesgada o inexacta. También es mejor tomar la decisión combinado con varios criterios en lugar de confiar en una sola dimensión. Hablaremos acerca de los números de decisiones a tomar. Se basa en dos, en grandes proyectos de dotaciones de personas y pequeños proyectos de dotación de personas. Es claro la diferencia de que es más fácil tomar una decisión cuando el proyecto es pequeño, ya que se puede hacer un mejor estudio. Cuando el proyecto es grande, las decisiones y los procedimientos son totalmente diferentes. Por ejemplo, al momento de crear un gran proyecto se puede hacer ya sea para la policía o la milicia, y en pequeños proyectos podemos tomar como un cambio de personal o una nueva agencia de un restaurante. Mi nombre es Isabel. Yo concluyo con los problemas legales en las decisiones de personal. Dentro de esos problemas entran los cargos de discriminación laboral. Por discriminación laboral se entiende la situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesional, salarial o moralmente respecto a sus compañeros por motivos que no están directamente relacionados con su desempeño laboral. Los cargos por discriminación laboral no se derivan de prácticas o dispositivos, sino de decisiones sobre a quién contratar, a quién promover o a quién despedir. Existen dos teorías de la discriminación: la discriminación intencional o trato adverso y la discriminación involuntaria o impacto adverso. La discriminación intencional es el tipo de discriminación en la que el demandante intenta demostrar que el empleador realmente trató al demandante diferente a la mayoría de solicitantes o empleados. Y la discriminación involuntaria es el tipo de discriminación que reconoce que el empleador puede no haber destinado a discriminar a un demandante, pero una práctica implementada por el empleador tenía el efecto de desfavorecer, es decir, tuvo un impacto adverso o dispar en el grupo al que pertenece el demandante. El impacto adverso. El caso se fundamenta mostrando disparidades estadísticas entre una mayoría y un grupo minoritario en términos de resultados. ¿Cómo determinar el impacto adverso? El demandante tiene la carga de demostrar que primero, él o ella pertenece a un grupo protegido y segundo, los miembros del grupo protegido estaban en desventaja estadística en comparación con los empleados o solicitantes mayoritarios. Hay varias formas de demostrar esta ventaja. Las directrices uniformes sugieren el uso de una 80% o regla del 4/5.
de los 4/5, que consiste en que si se puede demostrar que un grupo protegido recibió solo el 80% de los resultados deseables, por ejemplo, promociones, recibidos por un grupo mayoritario, los demandantes pueden afirmar que han cumplido con su carga de demostrar un impacto adverso.